Ya está. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a este evento conmemorativo sobre el Día Internacional de las Personas Mayores, que estará a cargo de la Red Internacional 2, y el día de hoy nos complacemos en tener como invitado a Luigi Vidal Rivas, nuestro director de la Central Gerontológica Internacional, con el tema revisando las terminología de vejez y envejecimiento. ¿A qué nos referimos cuando nos expresamos o queremos decir esta cuestión? Así que adelante, Luigi, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, sí, ahora esperamos que podamos hacer esta charla un poco interactiva, algo más interactivo, ¿no? Porque yo pienso que hay cosas que se comprenden mejor cuando también hacemos preguntas. ¿Y por qué razón? A ver, un ratito, ¿por qué se sale? Vaya, la pantalla se pone ya, claro. Ya, la cosa es que la pantalla... Ya está cargando, Luigi. Ya se ve, ¿no? Ya, Sí, perfecto. sí. Ya eso es lo importante. Muy bien, ahorita... Y ahora sí, vamos a ver para arriba. Muy bien, ¿cómo están todos? Contento de tenerlos aquí en esta disertación que vamos a tener. Como saben todos ustedes, ayer ha sido el Día Internacional de las Personas Mayores y siempre es bueno repasar un poco todos estos temas y sobre todo para ver cómo avanzamos también, ¿no? En el tema conceptual, básicamente, qué cosa entendemos por cuando hablamos de personas mayores, de quiénes estamos hablando realmente, qué tenemos realmente en mente, ¿no? Cuando nos dicen personas mayores, cuando nos hablan de vejez, qué imagen, ¿no? Aparece en nosotros cuando decimos vejez, ¿no? Ahora, ustedes muy bien saben que hay muchos constructos sociales, ¿no es cierto? Estos constructos sociales, las llamadas etapas de la vida, ¿no? Que es un tema muy importante, sobre todo en el tema psicosocial, ¿no? En el aspecto dentro de la gerontología, el tema de las famosas etapas de la vida. Esto también es un asunto un poquito complicado de decir. ¿Por qué? Porque resulta que si bien es cierto, o sea, dividir en etapas, ¿no? De la vida puede ser, de hecho es necesario para delinear políticas públicas, ¿no? Políticas de atención y todo lo demás, pero también al mismo tiempo debemos reconocer que tal vez ahí mismo esté inscrita ya, o está inscrito más, ya iría el edadista. Pero esto lo vamos a ir repasando. Una de las cosas importantes que tenemos que decir acá, ¿no? Y básicamente, cuando hablamos de gerontología, vamos a hablar tanto como ciencia y también como cultura. Como ciencia en el sentido de que los profesionales, ¿no? Los profesionales desarrollan, ¿no? La gerontología como una carrera profesional, los especialistas en gerontología, ¿no? Los especialistas que vienen de otras profesiones y que se especializan a través de maestrías, otros estudios de posgrado. Y vamos a hablar también de gerontología como cultura, como una cultura gerontológica. Y cuando hablamos de cultura gerontológica, ya no estamos hablando únicamente de los académicos, ni el entorno académico necesariamente profesional, sino estamos hablando de la cultura difundida, el conocimiento difundido a través de la sociedad. Y eso tenemos un gran reto por delante,
porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Los profesionales pueden ser expertos en el tema del envejecimiento, pero la población no valora adecuadamente lo que es el envejecimiento, la vejez y lo que significa ser la persona mayor. Entonces, tenemos que ver acá a la gerontología como la ciencia y también desarrollar cultura gerontológica. Y para poder desarrollar una cultura gerontológica, no basta solamente con conocer o con saber, sino sobre todo comunicar esos contenidos que puedan llegar a todas las personas. Entonces, cuando preguntamos muchas veces, se habla muchísimo de la vejez y se cree que ya se dijo todo sobre la vejez. Bueno, la vejez también ha tenido un nombre alternativo que por alguna razón se ha dejado de lado, que es el tema, la adultez mayor, ¿no? La adultez mayor, pero me he puesto a pensar que tal vez, si bien es cierto, es un término que ha entrado en desuso, tal vez necesitemos pensar seriamente en un cambio también de denominación. Y el asunto también muy, muy complicado es esto de la llamada vejez. ¿Por qué? Porque nosotros actualmente estamos trabajando en base a un constructo social, ¿no es cierto? Un constructo social que se dice que a partir de los 60 años en Latinoamérica se convierten todos en personas mayores y en Europa se convierten adultos mayores en los 65 años, algo así. Sin embargo, desde el punto de vista de un desarrollo, digamos, más científico, ¿no? Y más exacto, la simple edad cronológica no nos ayuda lo suficiente para comprender lo que estamos determinando vejez. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir cuando decimos vejez? Entonces, eso es, por ejemplo, Luz. Me gustaría, ¿no?, que nos pudieras decir, por ejemplo, cuando hablamos de vejez, ¿qué características? O sea, ¿qué? ¿Hay marcadores? ¿Hay algo que te dice que ha empezado la vejez? ¿O es solamente una cuestión de constructo social? ¿Luz? A ver, yo quisiera que nos... Listo. Pues Para es un poder... constructo social Claro, directamente y va ligado al tipo de desarrollo que tiene cada país, ¿no? Pero claro. obviamente hay indicadores para que nos pueden decir cuándo inicia la vejez, pero eso ya es muy independiente de cada persona y no es tan Ajá, sencillo que se claro. pueda tener a un fácil alcance, ¿no? Entonces, básicamente es un constructo social para tener cierto orden y cierta normatividad en Ujú. cuanto a los derechos que se pueden tener con la persona mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Para tener un punto de partida, así como en las otras etapas de la vida que puede ser la niñez, la adolescencia, etcétera. Claro, justamente, bueno, a eso y está perfecto lo que ha dicho Luz justamente, en lo que se refiere a la vejez, básicamente principalmente es un constructo social. ¿Por qué? Porque la situación, o sea, aquí no se está midiendo el envejecimiento, porque el envejecimiento tiene su propio reloj, no coincide, o sea, no es una cuestión cronológica. O sea, la medida con la que nosotros medimos el tiempo no es la medida del envejecimiento. Ajá. Algunos pueden ser más acelerados y en otros más lentos. Entonces, es poner a definir una etapa de la vida llamada vejez resulta hasta un poquito controvertido, ¿no? Tomando en cuenta que hay muchas personas que de repente tienen 55 años y de repente tienen un envejecimiento muy pronunciado y tiene características de una persona que pudiera tener 70 años y también puede ocurrir al contrario, ¿no es cierto? Por eso decimos, y lo han dicho ya algunos gerontólogos, que es necesario también tomar en cuenta, principalmente, diría yo, la edad biológica. Ahora, el otro punto
a tratar es el punto de partida, ¿no? Todos hablan de que las personas mayores son las personas mayores de 60 años. Y supuestamente a partir de los 60 años comenzaría esa etapa. Sin embargo, eso desde el punto de vista científico, de una prueba plena de lo que es realmente la medida de un envejecimiento, esto realmente no nos ayuda. Nos puede, claro, es importante más que nada para cuestión de las políticas públicas, para los servicios, para los derechos, por lo que quieras, pero también siempre nos va a dejar una cierta duda de cómo es posible que hablemos tanto de heterogeneidad, de diversidad, y sin embargo tengamos que decir que las personas pasan a hacer la etapa de vejez a los 60 años. La verdad que hay una contradicción, ¿no? Ahora, por ejemplo, entonces vamos a hablar entonces de la adultez mayor, o la vejez, o edad mayor, que se le podría decir. Bueno, ahora, entonces, ¿el solo cumplir años te convierte en una persona mayor? Claro, si lo vemos desde el punto de vista de lo que acaba de mencionar Luz, ¿no? Pero efectivamente no tiene nada que ver con nuestro nivel de envejecimiento, porque una persona puede tener 65 años y tener una edad biológica de 55 o de 50. Y también puede ser al revés. Entonces, el tema es controversial. Es decir, nos hace pensar que necesitamos pensar claramente, ¿no? Porque miren, vamos a ver un tema muy común. Las personas mayores tienen derechos que se les da, digamos, de manera preferencial, ¿no? La atención preferencial que se llama, en las instituciones públicas y todo. Y también hay que decir las cosas como son, ¿no es cierto? Nosotros no podemos idealizar, ni tampoco podemos sobreproteger. La sobreprotección también es mala, es negativa, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que una persona, al cumplir 60 años, cambia de estatus hacia una nueva etapa de la vida, es como podríamos decir, un poquito arbitrario. Es decir, simplemente es una cuestión de lo que acabamos de decir. Entonces, como ya lo había dicho anteriormente, o sea, el tiempo con que yo, por ejemplo, yo acá tengo vamos a suponer yo que tengo mi reloj, acá estoy midiendo el tiempo, ¿no es cierto? Nosotros medimos el tiempo de manera como tenemos nuestra cronología, con el cual medimos el tiempo. Sin embargo, el tiempo, o sea, el envejecimiento tiene su propia medida, su propio reloj. Es decir, justamente es ahí donde está la heterogeneidad y la diversidad. En tanto, algunos envejecemos de una manera o de otra, otros más rápido y otros más lento, ¿no? Porque cada envejecimiento es diferente y por lo tanto se rige por otra medida del tiempo. Y esto es muy importante que yo lo diga, porque muchas personas que trabajan en el área social dicen cosas que como para unificar, como para decir que todos somos iguales, que todos nacemos somos envejeciendo desde la concepción y todo lo demás, más que nada basado en este tema. Entonces, para darle un sentido más científico, yo diría ya a esto que se llama vejez, hay que vincularla con nuestra edad biológica. Es necesario, es correcto. Es necesario, ya algunos destacados gerontólogos ya están proponiendo esto. Es decir, ya no podemos
Porque una persona, por ejemplo, que está no solamente en la plenitud de sus facultades, sino que está muy bien. Por ejemplo, una persona que tenga 62 años y que esté en una excelente condición física, atlética y sana, va a pedir la atención preferencial, ¿no es cierto? Amparado en que en su DNI dice que tiene más de 60 años, pero que en realidad no necesita la atención preferencial. Mientras que otra persona que de repente tiene 52 años, sí necesita esa, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente tiene una patología, está debilitado. Entonces, tenemos que entender entonces que la cuestión que estamos tratando hoy día de la vejez y de las etapas de la vida, nos tiene que hacer pensar de que a veces hay personas que necesitan más que nosotros, ¿no es cierto?, la atención preferencial. De hecho, yo tengo 61 años, no utilizo la atención preferencial para nada. Me da ya vergüenza decir, ¿cómo voy yo, una persona que no necesito, por qué voy a estar ocupando ese espacio que debería ser para otra persona que sí lo necesita? Una persona que tiene discapacidad, una persona que sí se ve, que camina con cierta dificultad, que tiene problemas para estar parado, no, por supuesto. Ahí tiene que entrar la caballerosidad y el respeto. Entonces, hay que tomar en cuenta de que muchas veces, como digo, la sociedad ha estructurado, ha creado este asunto de las etapas de la vida. Ninguna etapa de la vida puede darse de una manera científica y precisa, ninguna. Porque con la niñez, un niño, por ejemplo, dos niños que han nacido en el mismo año, uno de ellos llega más rápido a la pubertad, ¿no? Es el más adelantado, y el otro todavía está más aniñado. Entonces, estas diferencias se dan en todas las etapas de la vida, en todos los momentos, ¿no? Mientras uno está con su voz de niñito, el otro ya está con la voz ronquita. Entonces, todo esto nos demuestra qué complicado es establecer las políticas públicas cuando vemos estas tremendas diferencias, ¿no?, entre los grupos de edad. Entonces, los constructos sociales se han hecho, digamos que con la necesidad, como se dice, para elaborar justamente los servicios y la política como aproximaciones, ¿no es cierto? Porque esto de los 60 años es para Latinoamérica, pero para Europa es a partir de los 65 años, porque se considera que allá tienen mayor expectativa de vida y que tienen un nivel de vida más alto, ¿no? Entonces, por lo tanto, 65 años. Pero realmente algunas personas a los 60 años no están como para decir que están en una etapa final de la vida ni nada por el estilo. Entonces, y además la manera como lo definen. Acá hay un tema también importante. ¿Cómo definen a lo que llaman vejez? ¿Cómo la definen? La definen como la última etapa de la vida, donde se hace más complicado el vivir, porque una serie de donde abordan más la enfermedad y la patología, eso es lo que dicen. Y eso está, vayan a Google y van a ver ahí lo que dice, ¿no es cierto? El paso es un paso a la muerte prácticamente. Entonces, toda esta manera, ¿no?, de conceptualizar, ¿no?, fomenta que muchas personas, incluso, no personas mayores, sino personas incluso hasta jóvenes, se genera la gerontofobia, ¿no? La gerontofobia es el miedo a envejecer, que comienza a hacerse extensivo a gran parte de la población. Entonces, vamos a decir que puede decirse, ¿no?, según las nuevas propuestas que están diciendo, que realmente lo que se llama vejez o adultez mayor no deberíamos considerarlo por un tema estrictamente cronológico de tiempo, que lo que marca acá, que los 60 años, sino tiene que haber
ciertos marcadores, cierta etapa, ciertas señales de que verdaderamente una persona está en la etapa de la vejez. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si una persona tiene un estado atlético y un nivel de funcionalidad bastante alto en los 50, en la edad de los 50, y cruza la línea a 60 y sigue igual, ¿no? Sigue igual, no se ha decaído nada. Entonces esta persona sigue igual, pues. O sea, no hay razón para que lo consideremos que esta persona ya es una persona que debería estar considerado como una persona de la última etapa de la vida. Entonces, hay que ver hasta qué punto es complicado el tema. El tema es peliagudo. Ahora, las etiquetas de las etapas. Ahora, ¿cuál es el tema de las etapas de la vida? Cuando se crean las etapas de la vida, era inevitable también que ocurra algo. Y es esto, el edadismo. Porque ya comienza a partir de ahí a segmentar a las personas, ¿no? Es decir, no, ese ya es, como dicen los muchachos en términos coloquiales, ese ya está tío, ¿no? Así dicen, ya está tío. ¿Cuándo le dicen a uno que ya está tío? Porque tiene más de 40 años, ¿no? Ya tiene su patita de gallo, ya tiene sus canitas, y ya entonces ya está en un envejecimiento visible. Entonces ellos dicen, ya está tío. Y cuando venga una persona mayor, pues un viejo. Entonces, las etapas de la vida, ¿no? De alguna manera, a pesar de que son necesarias, hay que reconocer que también no fomenta el edadismo, fomenta la segmentación, ¿no? Y entonces decir que todos empiezan la carrera del envejecimiento al mismo tiempo, tampoco es cierto. Algunas personas que van a todas las charlas, van a las conferencias y siempre dicen lo mismo. Siempre repiten lo mismo, dicen, ya, sí, todos envejecemos desde que nacemos. Pero a mí me gustaría que así como uno afirma algo con tanta soltura y de tanta desenvoltura, que tenga, pues, ¿no? La cuestión es que, ¿por qué no lo explica la gente? A ver, ¿dónde están las pruebas que han validado eso? Que los biólogos que dicen, ¿ah? Entonces, no, simplemente tenemos que creerles a esas personas porque son los profesionales, correcto. Los profesionales también se equivocan. Porque cuando están diciendo que todo el mundo, la vez pasada me encontré con un caso bastante complicado, en que una persona decía que sí, efectivamente está probado que ¿cómo se llama? El embrión, ¿no? Que está todavía dentro de la madre, se comunica con la madre y que por esa razón está envejeciendo. O sea, yo creo que ustedes, que son personas también muy inteligentes, van a decir, pues ese es un disparate lo que está diciendo, porque ¿qué tiene que ver el hecho de que un bebé se comunique con su madre? Es algo normal, natural. El bebé se comunica llorando, ¿no? Agita los brazos, ¿no? Y todo lo demás. Correcto. Pero ¿eso qué tiene que ver con el envejecimiento? Absolutamente nada que ver. Claro. Y eso, o sea, cuando yo veo los fundamentos, lo que dicen estas personas, me llama la atención terriblemente que puedan decir semejante cosa. Ahora, por ejemplo, cuando estamos, justamente el día de ayer, ¿no? Ha sido el Día Internacional de las Personas Mayores, y yo siempre le digo a las personas, ¿por qué existe un Día Internacional de las Personas Mayores? ¿Por qué existe Día Internacional del Niño? ¿Por qué el Día de la Mujer? Yo quisiera que alguien me lo dijera. A ver, tiene que haber alguien que me pueda decir, a ver, quisiera que interactúen ahí, ¿ah? A ver, Luz. Señora Luz, adelante por ahí, díganos su perspectiva. ¿Por qué razón existen estos días? A ver. Porque se tiene, buenas noches,
en verdad, todos los presentes, porque de todas maneras se tiene que dar a conocer. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo me siento orgullosa que exista a nivel mundial, a nivel internacional, el Día Internacional del Adulto Mayor, ¿me entiende? Yo me siento en eso, porque tiene que ser así, lo nacional. El 26 de agosto fue el Día Nacional del Adulto Mayor en Perú, nacional, ¿no? Y ayer fue el Día Internacional. Entonces, tiene que ser así, darse a conocer a nivel mundial. Existimos, señor. Claro, definitivamente, señor. La razón, claro, pero por supuesto que está bien fundamentado, pero los fundamentos de que existan es también porque la misma sociedad en la que hemos crecido, nos hemos formado, no cumplió se puede decir, la valoración, el respeto, ¿no?, que le deberían dado a las personas mayores. Cuando un grupo social determinado, ¿no?, es objeto de discriminación, ¿no es cierto?, la sociedad está en todo su deber de reivindicarlo, es decir, revalorarlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido discriminación y sigue habiendo discriminación contra las personas mayores, ¿no es cierto? Contra las mujeres también, ¿no? Y con los niños también se abusa también con los niños. Entonces, claro, entonces esa es la razón por la cual necesitamos tener un día en que homenajeemos, ya como una compensación de toda la sociedad, de todo lo que nos hemos descuidado y de lo que de alguna forma todos tenemos que tener algo de culpa. Entonces, por esa razón también es que existe y tiene que existir, lógicamente, como lo acaba de decir bien claro la señora Luz, ¿no? Tiene que existir porque es una cuestión, yo creo que consagrado como un derecho que tiene que ser reconocido. Ahora, Xiomara quiere opinar. A ver, Xiomara. Luigi, por ahí, Xiomara tiene, exacto, quiere participar. Sí, buenas noches. Adelante, Xiomara. Ya estoy así en oscuras porque no estoy en mi casa, entonces pero voy a tratar de encender la luz. Ya, no hay problema. Mira, más que conmemoración, yo te digo, más que conmemoración, debemos velar porque las leyes, los tratados internacionales que nuestros países son signatarios se cumplan. Fíjate de que hay una Carta de Derechos Humanos y la cual no se cumple. Hay una convención de personas mayores y la mayoría de estados los incumplen en la justicia, en la salud, en el acceso a la educación, en el acceso al trabajo. Eso es algo que, ¿para qué? Mira, nuestros países firman y firman y firman cosas para que no los sancionen o digan, ay, Guatemala no quiso firmar el convenio, ay, Guatemala, o México o el Perú. Pero más que esto, lo que nosotros necesitamos es de que se cumplan las leyes nacionales, los tratados y los convenios internacionales. Y esto debemos de ver, por ejemplo, la ONU, la OPS. Mira, hablan y la OPS hasta hace poco ya quitó dentro de sus prioridades de que la vejez era una enfermedad. Hasta hace poco lo quitó. Sí, pues, sí es cierto. Hace poco. Sí. La vejez era sinónimo de discapacidad y de enfermedad. Entonces, más que conmemoraciones, te digo, está bien conmemorar y todo, pero debemos de incidir ante la Cámara de Diputados, ante las instituciones que atienden a nivel nacional las personas mayores, las mujeres y los niños,
demandar nosotros como grupos de presión el que se cumplan todas estas cosas, porque de nada me sirve que vaya un embajador o que vaya una persona a pasársela rico a Washington o a algún lugar donde haya la convención. Pero ¿y qué pasa con las personas que están en las áreas? ¿Qué está pasando con las personas que no tienen acceso al seguro social? Porque acá en Guatemala la mayoría de personas mayores no tienen acceso al seguro social. Es un número reducido de la población que tiene acceso al seguro social. Las pensiones, cuando tú ves las pensiones, es como que si fuera, mira, Luigi, molesta ver las pensiones que dan. Y luego cuando los servicios de salud, no sé allá en el Perú o en México, pero acá en Guatemala le dejan las citas espaciadas para atender a las personas mayores. Entonces, esto es algo que nosotros debemos velar, los que trabajamos en lugares como las municipalidades y los grupos de presión, para que en verdad estos tratados y convenios se cumplan, ¿verdad? Y las leyes. Entonces, esto sí debemos de velar, porque los tratados y los convenios que nuestras naciones firman, también reclamarle a quienes fueron a firmar que lo cumplan, ¿verdad? Y luego la asignación presupuestaria. Tú ves la asignación presupuestaria para los programas de personas mayores, la asignación presupuestaria para niñez, adolescencia y mujeres siempre se va en gastos de funcionamiento, no en gastos de inversión. Entonces, también tenemos que velar por la calidad del gasto, ¿verdad? Porque hay gente que ocupa los puestos, los defensores de derechos humanos, los encargados de personas mayores, se va más en los viáticos, en los viajes y en los salarios de estas personas. Entonces, desde la central deberíamos de tratar de incidir en que la calidad del gasto y la asignación presupuestaria sea acorde al nivel de inflación, al nivel de las patologías de las personas mayores. Así es. Bien, exacto. Muchas gracias, Xiomara. Sí, justamente, bueno, antes de seguir también había que destacar algunas cosas, ¿no? Acá en el Perú tenemos un ministerio que se llama Luz, ¿usted me quiere decir algo? Adelante, Luz. Bueno, respecto a lo que dijo Xiomara, que la verdad se me hizo muy interesante, creo que también deberíamos aprovechar este espacio que nos dan en la central para crear reuniones o sesiones de trabajo donde nosotros como agentes de cambio dentro de cada uno de nuestros países podamos llegar a cierto tipo de acuerdos y nos apoyemos a conseguir y trabajar por esos mismos acuerdos. Sí, por ejemplo, si hay algo que podamos trabajar acá en México, trabajar en conjunto y poder impulsarlo de alguna manera en Guatemala, para que justo tenga un objetivo más accionable esta parte de tener una red internacional, ¿no? Que no nada más sea compartir información, sino que podríamos crear un equipo de trabajo para accionar concretamente, ¿no? Más acción, eso es lo que eso es lo que estás diciendo tú. Efectivamente. Sí. Más acción, perfecto. Bien, entonces también quería, acá esto ni siquiera figura en el cuadro, pero acabo de anotarlo, es el tema de la llamada vulnerabilidad. Como sabemos, en el Perú existe un ministerio, ¿no? Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El tema de la vulnerabilidad como una condición inherente al hecho de ser persona mayor, ese sí es un tema bastante cuestionable, y de hecho muchos gerontólogos ya se han manifestado en contra de que se le asigne esa supuesta vulnerabilidad a todas las personas sin discriminación, dice.
O sea, es decir, todas las personas mayores se destacan principalmente su condición sine qua non, es algo así, es que son vulnerables, ¿no? Ahora, este término vulnerabilidad hay que tenerlo también, tocarlo con pinzas. Primeramente, ¿qué cosa queremos decir? Claro, obviamente se están refiriendo a que cuando hay un paso del tiempo y por el producto mismo del envejecimiento, la persona obviamente puede estar más expuesto a cierto tipo de enfermedades y hay situaciones, claro, obviamente, pero no podemos decir, ¿ya?, que por el hecho mismo de que solamente porque has cumplido 60 años, te conviertes automáticamente en una persona vulnerable. Eso no es. Por eso es que yo critico el hecho de que se le asigne como algo inherente, ¿no? O sea, que es infaltable, que una persona mayor es vulnerable, de todas maneras, 100%. Ahora, ojo, pero acá vamos a otro punto. La vulnerabilidad en los seres vivos es para todos, es real, ¿no es cierto? Hay una vulnerabilidad. ¿De qué vulnerabilidad estamos hablando? Por ejemplo, ¿un joven es invulnerable? No. La persona se puede enfermar, la persona se puede ser objeto de un atropello, o sea, nadie es invulnerable. Pero acá el punto es que si yo le pongo la etiqueta a persona mayor como los vulnerables, esto lo único que hace es reforzar la discriminación y los prejuicios contra las personas mayores. A mí me parece que no es nada positivo que se le considere la vulnerabilidad como una cosa inherente al hecho de ser persona mayor porque ya cumpliste 60 años. Obviamente va a haber muchas personas vulnerables, claro que sí. Ahí no estamos, por ejemplo, si yo digo que las personas mayores son vulnerables, eso es edadismo. Pero si yo digo que hay muchas personas mayores vulnerables, ahí sí estoy hablando correctamente. Es cierto que hay muchas personas mayores vulnerables, por supuesto. Pero si yo digo que las son vulnerables, entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. El lenguaje nos traiciona. Si yo digo que las personas mayores son vulnerables, y acá viene un señor que tiene 62 años y está, caramba, saltando de la alegría, contento y todo lo demás, y que no está ninguna enfermedad, ¿por qué? Entonces no es inherente a el hecho de ser una persona mayor. Y otro tema que también implica mucho a las personas mayores es lo que la Organización Mundial de la Salud ya lo había dicho reiteradamente, el tema del envejecimiento activo y saludable. Ojo, activo y saludable, porque estamos hablando de activo, ¿de qué actividad estamos hablando? ¿No es cierto? Estamos hablando de una actividad saludable, tanto en el aspecto físico como cognitivo, y también, porque hay que decir una cosa, la salud es un tema en el cual todos tenemos que educarnos, desde chicos, entender qué cosa es la salud, y sobre todo la prevención, porque si no prevenimos, las cosas se complican más adelante. Entonces, hoy, y otro tema importantísimo también es ver cómo ha cambiado la imagen de la persona mayor, cómo ha evolucionado en estos últimos años. Por ejemplo, en el tema de la defensa de sus derechos, se ve, las personas están más conscientes de su ciudadanía, de sus derechos, y sobre todo, entran a la tecnología, ¿no es cierto? Ya están presentes en las redes sociales, en muchos espacios que solo un poquito atrás, unos años atrás, habían poquísimas personas mayores en la red, eran poquísimas. Pero ahora no, ahora te responden, te comentan, te critican, todo. Ahí están las personas mayores, ¿no? Entonces, ya están ahí. Es decir, hoy en día, por ejemplo, hoy día mismo, ¿cuántas personas hoy estarán cumpliendo 60 años? ¿Cuántos estarán cumpliendo hoy 60 años? Y esas personas que están cumpliendo hoy 60 años, ya vienen con otra mentalidad.
ya vienen con otras expectativas, ¿no? Con otra visión de la vida diferente, que no va a ser la de las generaciones anteriores. Entonces, se está creando, se está formando un cambio, ¿no? Muy claro y muy positivo, ¿no? Muy positivo. Ahora cuando, acá se me... ya. Creo que estaba... y esto. Sí, ideología. Sí, bueno, tenemos todavía muchos problemas, eso sí, en la comunicación de los contenidos que nos llegan por internet, por las redes sociales principalmente, de personas que más que otra cosa nos transmiten sus ideas, ¿no es cierto? Pero las ideas que están centradas en cuestiones políticas, ideológicas, que muchas veces o sea, son errores que se cometen en la promoción de las personas mayores. Ahora, otra cosa que yo también he notado es que se problematiza a la persona mayor. Es decir, hablamos de personas mayores como problema, ¿no es cierto? Hablamos como personas, pero las personas mayores como problema. ¿Por qué? Entonces, hay que hablar claro. El problema no son las personas, que existan las personas mayores. El problema no es que haya muchas personas mayores. El problema es cómo la sociedad responde, cómo nuestros estados nacionales responden, ¿no es cierto? Los legisladores, los ministerios, es la atención que le estamos dando a esas personas. Ese es el gran problema. El problema no es la existencia de las personas mayores. Al contrario, se debería celebrar. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que celebrar? Porque estamos llegando a vivir más. Estamos llegando a la cúspide de la vida y del desarrollo de la vida. Cuando una persona ya llega a tener 70, 80 años, lógicamente tenemos que celebrarlo, porque en los años 50 las personas se podían morir a los 50 años y eso lo consideraban normal, que una persona se muriera a los 50 años. Pero ahora ya no. Ahora, si alguien se muere a los 50 años, todos van a decir, qué joven se ha muerto, ¿no es cierto? Para que vean cómo ha cambiado la cosa. Entonces, tenemos que ver cómo ha cambiado. Y entonces, porque justamente como podemos decir que el grupo de edad de personas mayores está en un constante cambio, una constante evolución, y por ese motivo también es que se justifica el hecho de que se hayan cambiado las denominaciones. Lo que antes era la ancianidad o los ancianos, en otra época, en la época de los 80, 90, se cambió por los adultos mayores, ¿no? Acá en el Perú a partir del 2006, ¿no? Y luego, recientemente, personas mayores. ¿Por qué personas mayores? Porque se ha introducido el tema de género, ¿no? Como ya está tan fuerte la cuestión del género, dijeron ya, para que no haya problemas, personas mayores. Aunque la Real Academia Española decía claramente que cuando tú dices adultos mayores, ya estás diciendo a los dos, ¿no? Hombres y mujeres, mujeres y hombres. Pero bueno, ahora hemos aceptado este nuevo término, que es mucho más perfecto, y que creo que va de acuerdo a la evolución que han seguido también. Porque la persona mayor, cuando es mujer, tiene doble discriminación, ¿no? A veces, ¿no? Se le discrimina por su edad, se discrimina por ser mujer, ¿no? Entonces, ya eso ingresa un agravante más entre los problemas que tenemos que resolver dentro de nuestra sociedad. Hay muchas cosas que están mejorando, por supuesto. Estamos mejorando, pero estamos lejos del ideal todavía. Así que tenemos mucho trabajo todavía por hacer. Una de las cosas positivas que yo he visto es que personas mayores que eran muy pobres y que ni siquiera pudieron acceder a la educación, hoy se están alfabetizando. Y eso me da mucho gusto. Me da mucho gusto que tengan esa digamos, motivación para salir adelante, ¿no? Para seguir luchando en la vida. Y el hecho de que quieran aprender a leer y escribir cuando no podían hacerlo antes, es maravilloso que lo hagan, ¿no?
Así como hay personas que se están titulando como profesionales, ¿no? Siendo ya personas de 70 y 80 años. Entonces, todas estas cosas se aplauden y es un nuevo escenario que se está desarrollando. El envejecimiento en sí, porque es necesario decirlo, es tan diferente de persona a persona, e incluso esta heterogeneidad, esto es lo que se llama la heterogeneidad, la diversidad, está dentro de nosotros. Es decir, mi corazón está más envejecido que mi riñón. Mi hígado está más juvenil. ¿Y eso por qué se debe? Se debe a una serie de cuestiones. Una genética en porcentaje, pero más que nada el estilo de vida que llevamos. El estilo de vida que llevamos, nuestra alimentación, muchas cosas, propenden a que a ciertos órganos se vean más envejecidos, más debilitados, mientras que otros se mantengan más fuertes. Es decir, la heterogeneidad no es un tema solamente externo de lo que se ve, que son diferentes formas de envejecer, sino también hasta uno mismo. No envejeces parejito en todo. Así es de complejo es el envejecimiento, y es importante decirlo. Entonces, por eso es que dicen poner un punto de partida a la edad mayor que les estoy diciendo yo, a la vejez, para todos, entra en una contradicción flagrante con la heterogeneidad. Estamos hablando de la diversidad y de la heterogeneidad, dicen todos comienzan la vejez a la misma edad. Esa es una de las contradicciones que tenemos que resolver. Después, ahora, es cierto, el envejecimiento es un fenómeno biopsicosocial, o sea, definitivamente, ¿es cierto? Pero hay que decir una cosa, ¿qué es lo que va adelante? Es el bio, ¿no es cierto? La vida, el origen mismo de la vida. Entonces, lo que va primero siempre es el bio. Porque, y sin embargo, la mayor parte de los gerontólogos, los que comunican temas de envejecimiento y personas mayores, prácticamente obvian toda la parte biológica porque no lo consideran importante. Pero ¿cómo no vas a considerar importante si es que la gerontología es todo esto? ¿Ah? Es una unidad biopsicosocial e incluso espiritual. Entonces, tenemos que decir una cosa, el envejecimiento es parte del proceso de la vida, ¿correcto? ¿No? Por tanto, envejecimiento y vida no son sinónimos. Ojo, ¿saben por qué digo esto? ¿Por qué Luis nos está diciendo esto? Ya, y les voy a decir por qué. Porque hay personas que parece que nos quieren decir que envejecimiento es la vida. Es decir, cualquier cosa que ocurre o cualquier cambio que se produce dentro de nosotros, lo llaman envejecimiento. Y eso es también es un error conceptual terrible que yo ya lo estoy observando. Entonces, por eso hablo claro acá. Envejecimiento es una parte del proceso de la vida, pero envejecimiento no significa vida. Ojo, no son sinónimos. Así como también cuando la vez pasada vimos también cómo se confundía longevidad con calidad de vida. Entonces, decir, por ejemplo, que un niño cuando cambia o se transforma, está envejeciendo, también es demasiado arriesgado. Yo podría decir eso a los niños con progeria. Ustedes saben que hay una enfermedad, ¿no? Que produce un envejecimiento prematuro en los niños, pero esa es una enfermedad. Eso no es un envejecimiento normal. Ese es prematuro. Eso se llama la progeria, ¿no? Que han visto ustedes, ¿no? Entonces, decir, por ejemplo, que cualquier cambio que se produce en nosotros es proceso de envejecimiento, también es bastante arriesgado y es un tema que tenemos que confrontar, ¿no es cierto? Entonces tampoco se puede decir lo que hoy en día vamos a aceptar el término de persona mayor para todos los mayores de 60 años por el tema que ya hemos dicho, ¿no? Pero tenemos que pensar en algo más científico, en algo que realmente nos demuestre fehacientemente y que la vejez realmente signifique algo que se pueda marcar, que se pueda determinar, ¿no?
de una mejor manera. Eso me gustaría que opine Luz. Luz, ¿qué opinas sobre eso? Creo que no está ahí. No está Luz en el... A ver, le iba a decir a Luz para que me... Caray, ¿qué opinas sobre esto? A ver, vamos a ver. Bueno, denominar a las personas mayores como tales no puede ser... Ah, después también está no falta los que digan que por qué le decimos personas mayores, por qué no le decimos viejos. La palabra viejo es muy bonita. Entonces, eso no es correcto porque estamos faltando el respeto. Primeramente, esa persona no es tu amigo ni nadie para que tú te des esa familiaridad de decirle viejo a una persona, ¿no? Entonces, denominar a las personas, eso se le dicen entre los amigos, que están tomando su cerveza, ¿no? Oye, viejo, ¿qué tal? Correcto, esa es otra cosa. Estás entre amigos, es un tema coloquial, y dentro de ellos hay un cierto aceptación, ¿no? Pero no vas a mandar eso a un tema profesional. O sea, a mí lo que yo no puedo considerar que un profesional que esté haciendo una disertación, una conferencia, se esté refiriendo a las personas mayores como los viejos. Definitivamente no. Denominar entonces a las personas mayores tal como es ahora, no es una cuestión de eufemismo, no es un término políticamente correcto, no, es simple y llanamente correcto, es lo que debemos decir, nada más. Entonces, estas posiciones, por ejemplo, edadistas, acá vamos a hablar de esto del edadismo, ¿ya? Porque hay muchas personas, por ejemplo, que hacen promoción de las personas mayores, sí presentan, yo he visto que presentan muchas cosas interesantes, pero también se idealiza mucho. Es decir, el hecho, por ejemplo, yo como persona, yo tengo una trayectoria de vida, tengo una historia de vida, ¿no es cierto? Lo que yo soy a los 61, 65, 70, va a ser lo que yo mismo he construido a lo largo de mi vida, ¿no es cierto? Entonces, una persona, por ser mayor, no se transforma en santo o en bueno, ¿no? O malo. O sea, ni malo ni bueno. Simplemente sigue siendo lo que tú eres. O sea, la señora Luz Chávez sigue siendo Luz Chávez. Luigi Vidal va a seguir siendo Luigi Vidal. Y Xiomara Tribolier va a ser Xiomara Tribolier. Entonces, aquí no cabe idealismo de ningún tipo. Simplemente somos personas diferentes. Y por último, ¿quién es perfecto? Nadie es perfecto. Todos tenemos algo. Incluso nuestra salud también. Una persona puede ser muy vital, muy atlética, y sin embargo siempre hay un talón de Aquiles, algo que nos agarra, ¿no? Bajamos la guardia y algo nos pasa. Es decir, eso también tenemos que ser conscientes. Entonces, y también la idea esa de que estés ofreciendo servicios a personas mayores que no lo necesitan, y de repente una persona se va a sentir un poco ofendida, va a decir, ¿cómo? Si yo mi celular lo manejo muy bien, ¿por qué están ofreciendo celulares para personas mayores? ¿Pero qué? Tiene que decir, en todo caso, para no caer en el edadismo, yo tengo que decir, este es un celular para personas mayores con estas tales dificultades, ¿no es cierto? Con estos problemas de tecla, porque esta persona no tiene la vista, mala vista, entonces ahí tenemos que ver. Entonces, y también pero ya estamos ya casi en la siguiente, cómo valorar el aporte de los biólogos. Ahora, otra cosa también es importante, que tenemos que considerar que los gerontólogas deben valorar el aporte de la biología. Si bien es cierto, los biólogos no te van a dar, digamos, de repente una conceptualización muy gerontológica, que digamos, no te la van a dar, pero sí te van a dar evidencia científica. Y hoy en día hay cosas muy importantes que se están descubriendo en relación al envejecimiento que también deberíamos conocer. Deberíamos conocer porque realmente ya se están logrando cosas increíbles. Hoy día, por ejemplo,
ya está comprobado que se han rejuvenecido a ratones, ¿no? O sea, un ratón que estaba caminando muy despacito y muy envejecido, fue rejuvenecido y ahora corre. Entonces, esto de los ratones ahora pasa a los primates. O sea, ya se está trabajando con chimpancés. Es decir, hoy en día hay investigación médica muy importante, hay una investigación de la biología del envejecimiento, así como también el trabajo de los gerontólogos sociales, los psicogerontólogos. Hoy día muchísimas personas están trabajando en el tema del envejecimiento, muchísimas personas, porque saben de que en el mundo tenemos pocos nacimientos ahora. Tenemos pocos nacimientos y las personas viven más. Entonces, por lo tanto, tenemos el hecho de que, por ejemplo, el doctor Juan Carlos Ispizúa es un bioquímico español, y él dijo bien claro, dijo, hoy en día se pueden reprogramar células, y se pueden evitar que se produzcan enfermedades. Está la cuestión de la epigenética. Es decir, todos nosotros tenemos un ADN donde está escrito, ¿no? Toda nuestra identidad, se puede decir, biológica. De acuerdo a cómo tú vivas, ¿no es cierto? Esto se altera, y esa alteración no solamente te va a afectar a ti, sino también a tus descendientes. O sea, es decir, pueden ir heredándose también este aspecto del ADN que se ha descompuesto por de repente un estilo de vida deplorable. Entonces, todas estas cosas que yo digo, que si una persona, un profesional de la gerontología, considera que solamente el aspecto psicosocial es lo que verdaderamente debemos enfocarnos, y lo demás no, porque lo demás es negocio. Hay gente que dice así, ay no, que eso es un negocio, que van a rejuvenecer a la gente. No, estamos hablando de cuestiones científicas, no estamos hablando de cosas hipotéticas, no, estamos hablando de evidencia. Es cierto que un biólogo no va a tener visión gerontológica como lo va a tener Luz, ¿no? Como lo voy a tener yo. No va a tener, seguramente se va a pegar hasta ese tema tan cuestionable, esa que decían la vejez, como lo habían puesto como patología, ¿te acuerdas? Ya. Pero, efectivamente, yo he visto que algunos biólogos están con eso. Pero también hay que ver la parte buena del asunto, es decir, lo que te aporta en evidencia. ¿Ves? Y por eso es que a mí, una de las cosas que yo cuestiono es que dicen cosas y no hay sustento, no hay evidencia. Entonces, así tampoco no vamos a caminar. Entonces, esta parte final, esta sí la voy a leer, porque esta fue las conclusiones de un conversatorio que hicimos con Vanguardia Gerontológica, y que es importante no confundir vejez con envejecimiento, por eso es que hay que decirlo. Mientras el envejecimiento es un proceso vital que se da en la dimensión del tiempo, pero no a causa del tiempo en sí. La llamada vejez es considerada como la última etapa de la vida, lo que de alguna manera nos señalaría un envejecimiento avanzado, por decirlo así. Sin embargo, la heterogeneidad en el proceso de envejecimiento no permite establecer claramente el inicio de tal etapa, por lo que la vejez es vista como un constructo social, ya que se basa en la edad cronológica, razón por la cual es importante realizar una crítica de este constructo y darle una base más sólida y científica, y a eso que llaman vejez o adultez mayor, vinculándola a la edad biológica. Esta es una propuesta también de la parte final de un gerontólogo de Fundación La Caixa, y que también nosotros hemos tomado nota de ello. Y por último, reconocer también que estamos cometiendo muchos errores en el lenguaje. El lenguaje que estamos usando es equivocado. Ya la vez pasada
hice yo un estudio completo sobre el tema de vejeces, yo creo que ya está más que comprobado. Encontré más de 1000 oraciones, escuchen, más de 1000 oraciones que usaban esa palabra y todos eran edadistas. Y después el contenido y lo que significa, vejeces significa achaques, manías y cosas propias de los viejos. No significa plural de vejez, no es plural de vejez dentro de la Real Academia Española. Y si bien es cierto, la Real Academia Española también tiene que renovarse, también tiene que mejorar en algunas cosas, correcto, pero sin embargo yo creo que nuestro idioma es hermoso, es muy completo, que nos permite múltiples formas de podernos comunicar adecuadamente y poder expresar la heterogeneidad y la diversidad en la mejor manera. Y por lo tanto, la gerontología es ciencia, y como ciencia se respeta. Y por lo tanto no podemos estar nosotros improvisando, ¿no? Improvisando o dejándonos llevar por la nariz por esos ideólogos, los ideólogos, ¿no es cierto?, que más se van a la ideología que a la ciencia. Por eso es todo, y realmente me siento muy contento de que el Día Internacional de las Personas Mayores, en el día, después de tantos años que ha pasado, de que se inauguró la central, ha habido cambios ciertamente, y hoy día veo más fortaleza en las personas mayores que lo que yo veía antes. Definitivamente estamos mejor, falta mucho, es verdad, pero estamos mejor. Bien. Muchas gracias, Luigi, por habernos dado esta excelente charla y conversatorio en algunas partes, que te hayas tomado el tiempo para abordar todos estos puntos que son muy importantes en el Día Internacional para las personas mayores, ¿no? Que si bien muchos lo abordan de maneras diferentes, el enfoque que dices tú es un enfoque muy real y que se debe tomar en cuenta. Así como cada uno de los comentarios que hicieron los participantes, como la señora Luz, Xiomara, claro, que nos compartieron su perspectiva en diferentes puntos y que lo hace muy enriquecedor, ¿no? Que al final del día, ese día, para hablar sobre el Día Internacional de las Personas Mayores es para concientizar sobre las problemáticas actuales que hay frente a la población adulta mayor y qué retos estamos asumiendo y cuáles están próximos a cumplirse o a tener en cuenta, ¿no? Entonces, te agradezco mucho, Luigi, y antes de despedirnos, quiero dar un comercial porque el próximo lunes a la misma hora tenemos un evento con una de nuestras miembros más recientes. Ella es Maribel, ella es de Costa Rica. El evento será a las 6 p.m. hora Perú, y hablaremos sobre el lenguaje adecuado que se debe de usar en temas de envejecimiento y vejez, para que estén pendientes. Qué bien, qué tema tan interesante. Bueno, exacto. Entonces, Maribel León, pues, ¿no? De Costa Rica. Efectivamente, claro, Maribel de Costa Rica, para que estén muy pendientes, ya por ahí van a estar viendo el flyer. Entonces, tenemos una cita para la próxima semana. Excelente. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces mañana nos vemos en el programa Gerontológicos, mañana con Raiza Morales. Vamos a estar comentando muchos temas interesantes, como siempre, en un tono muy ameno. Esas conversaciones siempre son muy amenas, siempre estamos con la sonrisa, porque realmente hay cosas que criticar, pero también hay que sonreír. Yo creo que sí. Yo creo que la seriedad y la amenidad no tienen por qué estar enfrentados. No, de ninguna manera. Sí. Entonces, ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias a la presencia de todos ustedes y, bueno, vamos para la siguiente. Nos vemos, Luz. ¿Verdad? Un ratito. Para invitarles solamente una cosa. El día 14, a las 5 de la tarde, el sábado, cada sábado, estamos haciendo la siguiente, el tema gerontofobia. El tema es gerontofobia el sábado 14 y el sábado 21 el simposio, La Visión Gerontológica, que va a estar buenísimo a partir de las 10 de la mañana. ¡Listo!